Vamos a seguir. Yo quiero terminar, o sea, hoy termino todo lo que era de neoclasicismo y vamos a continuar el mes que viene, o sea, perdón, desde la clase después del examen con la otra etapa, el historicismo, el romanticismo en Europa y en Estados Unidos, ¿verdad? Toda esa etapa vamos a ir lento, pero ir así abarcando mucha información sobre todo para que les quede claro y no haya dudas, también para mayor conocimiento, mayor, digamos, información. Bueno, lo que yo les quería explicar, no sé si me están, a ver, están unos cuantos ya, no puedo controlar la cantidad que están mientras yo comparto mi clase, pero me pueden preguntar, me pueden hacer o me escriben y yo voy atendiendo porque no puedo ver la pantalla con todos ustedes, ¿verdad? Bueno, lo que les quería decir es que yo ya preparé esta clase, está subida en el Drive, creo que todos tienen el acceso. Son dos PowerPoint, que está de hoy de la fecha, más la de paisajismo que entra para el examen. Bueno, también les compartí libros que estoy sacando. Creo que, no sé si les pasé a ustedes, pero tuve acceso a una biblioteca digital de arquitectura de otro lugar. Entonces estoy sacando mucha información, muchos libros y estoy poniendo en mi Drive, en el Drive de Historia 3. Ustedes tienen ese. Entonces, por favor, si por ahí hay alguna duda con todo esto que yo expuse, porque yo lo que hago no saco solamente de esa historia dibujada de historia de la arquitectura, saco muchísimos sitios. Voy confirmando acá, me siento con mi libro de historia de la forma urbana, con mi libro de Gideon, o sea, miro mi libro de Gideon, busco en internet, completo imágenes, busco páginas web. Trato de que sea más completo para que ustedes tengan una idea más general, ¿verdad? Y también más general en el sentido de que no estén así saltando de un periodo al otro sin entender todo lo que ha sucedido en esa etapa, ¿verdad? Entonces también acompaño imágenes, algunos extractos del libro que voy encontrando, o si no, algunos que yo mismo voy escribiendo de mis libros. Depende del tiempo también que tengo para armar todo, porque cada vez que empiezo a buscar más información me salen muchísimas cosas del neoclasicismo. El neoclasicismo no es un estilo así tan sencillo, porque como hablamos, recordamos de que fueron en varias etapas, en varios países simultáneamente, o también se dio en forma tardía, por ejemplo, en Francia, en Estados Unidos se daba en forma paralela a Inglaterra, después se dio en forma tardía en Alemania. Esa parte de Alemania, eso ya no agregué porque ya no me daba mal tiempo. Quizás después, para el segundo estilo que vamos a analizar, complete un poco lo que sería Alemania, Austria y otros países, la parte prusiana, que tuvo mucha influencia también la arquitectura palladiana y el neoclasicismo, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos este PowerPoint más el otro para que ustedes lean. Y lo que vamos a hacer, concentrarnos más, yo les voy a pasar a ustedes, digamos, los temas y los generales, pero también va a haber una parte de reflexión, porque eso te piden, porque si no aprenden de memoria y eso a nosotros no nos parece justo, porque queremos que vayan conectando, pues, ¿verdad? Entonces van a tener esto, más la parte de algunos resúmenes que encontré en internet, algunos libros digitales muy lindos, pero no todos esos libros son importantes. O sea, digamos yo, son importantes, pero son demasiada información. Entonces yo fui resumiendo y armé este PowerPoint que es medio denso, pero les puede servir a ustedes para guiarse porque está basado en el orden de este libro que tengo acá, de Gideon. Por ahí si tienen ustedes, pueden encontrar la parte de neoclasicismo, muy interesante, y también de este fui sacando, ¿verdad? Pero más busco otra vez en internet como para que me den más datos, ya así imágenes y eso, porque muchos tienen mapas nomás, ¿verdad? Bueno, entonces habíamos hablado anteriormente de todo lo que era
la influencia de Napoleón en cuanto al estilo, ¿verdad? Todo lo que pasó, la historia. No se olviden de leer todo lo que es, por qué sucede todo esto después de la Revolución Francesa, ¿verdad? El estudio, el estilo en la línea del tiempo, ¿verdad? Bueno, acá un poco de la parte histórica y todo eso. Y después voy a hablar, ahora voy a tocar un poco de arquitectura palladiana en Inglaterra y Estados Unidos. Y después ya me meto con todo a urbanismo de lo que es primero vamos a hablar del urbanismo de Inglaterra, el urbanismo de Francia por segundo, porque por orden cronológico estuve viendo para poner. Y en tercer lugar, el urbanismo de Washington y de una capital americana, ¿verdad? De la capital americana, pues también hay de Virginia y otra ciudad, Boston, y eso ya no hay tiempo y una cada cosa como para hablar y citarla a ustedes. Y bueno, entonces ustedes tienen un pantallazo. Y en eso, entre todo eso, fui entrando todo lo que es la investigación de la arquitectura palladiana en Inglaterra y Estados Unidos, que tiene relación y se complementa con la información que les voy a ir, digamos, transmitiendo ahora. Y quiero hacerlo rápido porque no son muchas las imágenes, pero sí están muy interesantes, ¿verdad? Eso ya está todo en el Drive, pueden descargarlo ahora, incluso pueden verlo mientras yo estoy eh, eh, mostrándole. Ustedes pueden ir leyendo ya o bajando a su computadora porque ya está, ¿verdad? Bueno, entonces empezamos con el tema de la arquitectura palladiana en Inglaterra. Acuérdense de todo el atractivo por las visitas que tenían los grandes teóricos en la parte de arte, ¿verdad? Todos los historiadores del arte, los científicos que iban en busca de nuevos conocimientos hacia lo que sería Roma y Grecia, ¿verdad? Bueno, y entonces ellos fueron adaptando el estilo de Andrea Palladio más para digamos, para la campiña de lo que sería Londres y sus áreas, el entorno de próximo a Londres, ¿verdad? Bueno, y ahí va surgiendo un estilo que era muy interesante, que era parte de un grupo de terratenientes, se llamaba Wings of Alas, ¿verdad? Con una influencia también que aplicaron de conocimientos de las construcciones de las casas de Holanda. Eso está en este PowerPoint como para que ustedes completen y también vayan investigando en lo que yo les puse de la parte digital, de la parte de libros, ¿verdad? Digitales. Hice una biblioteca digital de libros y después lo de las clases. Bueno, el estilo palladiano recién es muy interesante eso porque es totalmente, explica muy bien el por qué va surgiendo las otras cosas. Por eso que traje este escrito. Entonces ofreció una buena solución rutinaria para el diseño de muchos de los edificios públicos y aunque no todos lo aplicaban de forma meramente mecánica, hubo ciertas excepciones de interés. La Senate House en Cambridge, obra de James Gibbs, discípulo de Rembrandt, fue un urbanista también que diseñó algunos sectores de Londres. Es un edificio clásico formalista con un modelo central con frontón al que se le da grandiosidad por la utilización de órdenes corintios gigantes y el edificio de la Guardia a Caballo en Londres. Obra de Kent son adaptaciones logradas de este estilo. Bueno, y uno de los ejemplos más interesantes es el Somerset House en Strand, Londres. Justamente tenemos ahí la fachada del Somerset House, la fachada que da hacia el río y ahí la integración con el río, la conexión, ¿verdad? Y es un palladianismo en su máximo esplendor. En la otra imagen tenemos la casa de Chiswick, una casa a las afueras con unos jardines, unos parques, ¿verdad? Hicieron con el tema de las alturas, juego de altura y todo el concepto de la simetría, ¿verdad? Y sobrelevar a la construcción del nivel del suelo. Bueno, en cuanto a eso, el jardín constituía una parte integral del diseño de la gran casa palladiana. O sea, era como el jardín era parte de esa casa. El característico estilo del jardín inglés del siglo XVIII fue desarrollado en primer lugar por William Kent
y continuado por su ayudante Lancelot Brown, que ese ya lo vimos en la parte de paisajismo. Era exactamente un estilo opuesto al de Lenotre. En vez de imponer una rígida disciplina, Lenotre fue el que diseñó el Versalles, ¿verdad? Entonces, por eso compara. En vez de imponer una rígida disciplina sobre la naturaleza, como la tenían los franceses, se adoptó un sistema informal y artístico pensado para mejorar y realzar el paisaje natural y no para reestructurarlo. Las extensiones de pradera, oscuros grupos de árboles de hoja caduca, caminos serpenteantes y lados de aspecto natural servían de marco para puentes decorativos, templos y otros caprichos ornamentales. Bueno, esto da como un cierre de lo que vimos en la clase pasada. No había terrazas o parterres formales que separasen la casa del parque, o al contrario, el paisaje natural llegaba hasta los propios muros. Se elimina prácticamente la distinción entre parque y paisaje natural, de forma que todo lo que pudiese contemplar la vista pareciese formar parte de esta composición. La mejor obra paisajística de Kent, en la que también trabajó Brown, se encuentra en el Stowe House en Buckinghamshire, exhibiendo a la perfección todas esas características. Entre las obras de Brown se pueden citar lo que ya vimos, los jardines de Cour Aburham y su jardín de Blenheim, que es la que le mostré el video incluso, obra de Bambrough, donde eliminó gran parte del jardín formalista primitivo y tiene un lago agrandado por él para que estuviese en la misma escala que el puente que Brown había construido. Bueno, otro punto interesante en esto, que para que se entienda, ¿verdad? La imagen de arriba tenemos uno de los castillos en Yorkshire, Castle Howard, también muy típico de la arquitectura paladiana, y vemos su estilo, ¿verdad? Su ingreso y la conexión con el jardín. Toda la forma como se construía en ese momento y toda la arquitectura neoclásica, ¿verdad? De todos los elementos característicos. En la imagen de abajo es la planta para completar lo que les había pasado en el video del Palacio de Blenheim, que les dije que fue un regalo de la reina por todo la reina de ese momento, eh, por todo digamos, el honor que hizo, que tuvo el duque de Marlborough por haber ganado la batalla contra los franceses en la batalla de Waterloo. Entonces cambió la historia de Inglaterra a partir de eso, porque siempre vivían en ese tema del conflicto con Francia. Entonces ahí vemos la planta, vemos los accesos, los jardines y la fachada, ¿verdad? El pabellón central y la fachada norte. Y en la imagen de la izquierda es muy importante esto, ustedes lo pueden ampliar después y analizar. Habla de lo que es, cómo era la sociedad en ese momento y cómo los países del norte eran protestantes. A partir del siglo XVI fue que empezó a haber el cambio, el tema de lo que es el protestantismo en el norte de Europa, ¿verdad? Y la diferencia, por ejemplo, de lo que pasaba en Francia es muy importante para que entiendan, ¿verdad? En Francia la monarquía mantenía aún su poder, pero en otras partes únicamente era una figura decorativa. La iglesia buscaba apoyo tanto en la monarquía como en el parlamento en el siglo XVIII. La sociedad del siglo XVIII en la Europa occidental, en algunos países, sobre todo Holanda y Gran Bretaña, y el parlamento, los protestantes eran una fuerza política dominante, ¿verdad? Y Gran Bretaña y Holanda lideraban muchísimo en esa zona. El parlamento era reclutado y apoyado entre los mercaderes y la clase media. O sea, ¿de dónde salían los parlamentarios? Eso es lo que explica, ¿verdad? Los terratenientes proporcionaban candidatos al parlamento y lo apoyaban por medio de sus impuestos, o sea, lo que ellos iban pagando. Entonces, todo el tema de los impuestos, leyes y los abogados y burócratas apoyaban al parlamento. Los campesinos pobres trabajaban en beneficio de los terratenientes que están arriba. O sea, esta es una pirámide. El ejército apoyaba al parlamento y los ciudadanos pobres trabajaban en beneficio de la clase media. Bueno, y ahí vemos todo el momento histórico de esa
época, ¿verdad? De todo lo que pasaba en Inglaterra, de los caminos que te llevaban al África, al Asia y también la conexión con América, ¿verdad? América del Norte y las Antillas. Acá tenemos la otra imagen de las casas inglesas que eran urbanas y rurales. Muy diferente, por ejemplo, vamos a ver ahora en la parte de urbanismo, vamos a mantener esta imagen muy interesante de cómo se daban las casas al interior, digamos, del país y las que eran a nivel ciudadano, de verdad, casas, digamos, en tiras y que cómo vivía la gente en unas casas urbanas, ¿verdad? Bueno, y la planta, los ejemplos, acuérdense, fíjense mucho en esto porque parte de la observación también yo voy a incluir dentro de mi propuesta. Por eso es importante ver cómo eran las casas en el campo, pequeñas, aisladas, y cómo se daban al interior en las ciudades, ¿verdad? La clase media, cómo vivía en edificios en niveles y las casas sobrelevadas. Eso era mucho, eso traía muchísimo de Holanda, esos conceptos. Bueno, y ahora nos adentramos en lo que es BATS. BATS fue la primera sociedad, la primera ciudad que tuvo una influencia muy interesante en cuanto a la parte urbanística, ¿verdad? Y hubo un cambio muy grande porque justamente la clase, la ciudad de Bath era una ciudad romana. Eso nos cuentan en los libros y los romanos tenían unos lugares de descanso, así como era Pompeya, como era algunas ciudades fuera de Roma, donde había villas y había termas. Entonces las termas eran unos lugares, unos balnearios que la gente usaba para descansar, para irse de vacaciones, lugares donde se alojaban. Bueno, eso todo se revivió con el neoclasicismo y se recuperaron esos espacios para el lugar, para generar una ciudad vacacional. Entonces la gente iba a Bath para descansar y para eh, integrarse con los parques muy interesantes que tenían todo así trabajado de acuerdo a la topografía del lugar. Bueno, y ahí surgen las casas, ¿verdad? Que son las casas diferentes al resto de lo que se veía en Londres. Unas casas en tiras que eran en varios niveles y la gente eran como vivienda de propiedad horizontal, pero hasta 3, 4 pisos que compartían algunos servicios, la escalera, los accesos, pero eran individuales, pero colectivas, ¿verdad? Estas casas estaban todas unidas, adosadas y se conocieron mucho por las Crescent House. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de Royal Crescent, son las casas que estaban en la ciudad de Bath, construidas de una forma circular, que estaban conectadas con el tema del paisaje. O sea, que para que vean el tema de las colinas, el agua, el río, el puente, ¿verdad? Pero ahí la sociedad no era de gente de la realeza como estaba era en Londres, sino que era la burguesía, la gente trabajadora que estaba empezando a generar riqueza y bueno, iban comprando sus casas y era un lugar de encuentro también, era un lugar social. Bueno, y ahí también aparecen todos los nuevos ejes de la ciudad como para que ellos, para que se entienda acá las imágenes de cómo se diseña esa casa, ese tipo de la Crescent House, para ver el paisaje. O sea, todos tienen vista hacia los sitios naturales, ¿verdad? Hacia el paisaje que les rodea. Después también muestra los edificios de Queen Square. Fíjense, las casas parecen todas fachadas en tira, pero son diferentes habitaciones y que se compartía. Ese era el estilo de construcción que ya se venía trayendo de Londres. Y se incorporó muy bien en Bath. Bueno, ahora voy a hablar un poco de las casas georgianas en Estados Unidos y después paso a la parte de urbanismo, pero me interesa esto porque empezamos a entender todo ese paso, esa línea del tiempo de cómo se fue dando esa transmisión, esos conocimientos a lo que sería Estados Unidos. Bueno, las casas georgianas, acá hay un ejemplo de las casas en Virginia. Virginia es hacia el norte de Washington, que eran colonias británicas. Hay que aclarar bien, dice, bueno, las casas georgianas, americanas, no.
no eran americanas, así como podemos decir, originales, porque el país lo estaba dividido, ¿verdad? Entre el sur y el norte. Y los del norte eran los ingleses y traían con todos los colonos ingleses que traían sus conocimientos constructivos y todo lo que sería la forma, el arte, aplicando a las casas en Estados Unidos, ¿verdad? La gente más rica te incorporaba casi igual, así como nosotros acá teníamos las casas francesas o sea, era una transmisión, un cambio, digamos, de país y construían con los conocimientos que ellos llevaban, ¿verdad? Bueno, acá es interesante conocer cómo va surgiendo y quiénes son las personas que van llevando este tipo de estilo, ¿verdad? Dice, en esa época reinaba el rey Jorge I en 1711. En Inglaterra empezaron a tomar forma un conjunto de cambios significativos que condujo a la sociedad, condujo al país, a la ascensión de un grupo que se llamaba los Whigs. Este grupo se inicia en 1714 y son los que dominarían la política inglesa durante los 70 años siguientes. Y ellos llevarían comportando importantes consecuencias en el campo de la arquitectura. Era un grupo que venía de Alemania, o sea, los conocimientos que traían de Alemania. De hecho, Jorge era un alemán, Jorge I era un alemán de la Casa de Hannover. Los Whigs, que tenían una política pro-mercantil, recibieron gustosos la no injerencia del rey. O sea, eran alemanes, franceses, holandeses que venían a trabajar en la parte mercantil, todo lo que sea comercio, ¿verdad? Y también el tema de los puertos. Eso es muy típico de las ciudades hanseáticas que manejaban el tema de los puertos en el Mar del Norte. Bueno, a pesar del espíritu de libertad mercantil de la época, la arquitectura en este periodo adoptó el estilo de notable uniformidad que conocemos hasta ahora como el estilo de georgiano. Es noble y solemne este estilo y es de una sencillez manifiesta y deliberadamente modesto. Las paredes son de ladrillo sin ornamentación y las ventanas y balconeras de manera pintada de blanco. La fachada se organiza en forma simétrica alrededor de la entrada, la cual suele estar a nivel del suelo o sobrelevado. Vamos a ver dos o tres ejemplos con esa característica. Y se accede a ella en este último caso por una corta escalinata de un tramo. En las casas más suntuosas puede haber un pórtico o pilastras. Algunas tienen piedras angulares en las esquinas, o sea, depende de la concepción. Y ahí tenemos la planta para que se entienda cómo era un eje, o incluso se repetía esa fachada hacia adelante y atrás y cómo se conectaba. Había una simetría muy marcada. Este fue el primer estilo que puede ser etiquetado auténticamente nacional, ya sea en Inglaterra y después también se vuelve también característico en los Estados Unidos. La práctica de contrastar el ladrillo con el blanco de la carpintería de madera es original de Holanda, porque ellos desarrollaron muy bien la arquitectura de ladrillos y refleja la fuerza de una estética asociada con la mayoría de protestantes de Inglaterra. O sea, había una concepción tanto holandesa como inglesa en cuanto a la religión. La arquitectura de estilo georgiano también fue usada profusamente, como le dije, en las colonias americanas que estaban bajo dominio inglés, porque Estados Unidos fue mucho tiempo colonia. Acuérdense que la colonización inglesa se dio desde todo el norte, arriba de Nueva York, o sea, le tienen a las ciudades Boston, Virginia, Pensilvania y todas las que están arriba, como digamos la llegada de los ingleses y hay muchas construcciones de esa época todavía en pie, ¿verdad? Bueno, la plantación de Stratford Hall, que es en Virginia, Estados Unidos, es un ejemplo de este tipo de arquitectura, ¿verdad? Fue construida en 1738. Esta fue construida en una gran finca de tabaco que exportaba a Inglaterra y fue proyectada por Thomas Lee y fue un importante hombre de negocio en la colonia de Virginia y durante un tiempo fue gobernador del estado, de ese estado.
Bueno, y acá hay unas imágenes, podemos ver algunas que están sobrelevadas y otras que son, digamos, a nivel del pie, de pie. Y esta, por ejemplo, la casa de ladrillo es típica de las casas de Boston y las otras son de la zona cercana de Virginia, que fui extrayendo de internet como para que tengan un concepto más, así, más actual de cómo eso se sigue, están en pie, se siguen utilizando. Ahí cuando hablamos de las casas, de las paredes blancas con ladrillo rojo, nos recuerda lo que es la influencia de Holanda. También hay una imagen que le agregué a la parte inferior derecha, que esas son las casas de la zona rural, que son aisladas y son bien cerradas, ¿verdad? Y esas se repiten en muchos lugares de Estados Unidos. Bueno, entonces ahora nos vamos a la parte de urbanismo y acá vamos a hablar de la influencia de lo que fue Roma, de lo que fue Grecia en algunas ciudades, ¿verdad? Vamos a tocar lo que es Karlsruhe, que es Alemania. Vamos a hablar de Nancy, Francia. Después vamos a hablar de París y después llegamos a Washington. Perdón, París y la ciudad inglesa que le dije, Bath sobre todo, Bath y Londres. Karlsruhe es una ciudad alemana, ¿verdad? Que está en el medio de Alemania y estaba dominada por los reyes prusianos, ¿verdad? Entonces acá vemos una imagen de la ciudad en ese momento, en 1739, y cómo se abría el palacio y cómo se abrían las avenidas para integrarse a su entorno. Bueno, y hace una relación, voy a contar un poco la relación con Roma y por qué fue haciéndose este cambio, ¿verdad? Dice, si en Roma se ordena la ciudad a través de la abertura de grandes vías sin tener en cuenta el trazado anterior, la propuesta de las intervenciones realizadas en la ciudad de Karlsruhe, Alemania, vuelvo a repetir, si se basan en ordenar la ciudad a partir de la relación de dos modelos diferentes, la reticular y la radial. La reticular, la que serían en manzanas cuadradas, y la radial que se va abriendo con anillos. En la ciudad de Karlsruhe se producen en su configuración espacial dos etapas clave. La primera se concibe con un planeamiento, eh, la primera se concibe con un planeamiento radiocéntrico y en cuyo centro destinado a las instituciones del poder y que se mantiene una trama regular. La ciudad de Karlsruhe es motivo de la intervención de Friedrich Weybrenner en un periodo que va de 1800 a 1826 con la intención de conseguir una ciudad unitaria. En el plano urbanístico de esta ciudad, la base de la intervención enfatiza ejes y directrices, particularmente el eje este-oeste, es decir, la vía Langstrasse, y el eje radial de acceso directo al Palacio Schlossstrasse. El énfasis en estos ejes intenta romper con el ordenamiento demasiado jerarquizado de la ciudad en la que el castillo tenía el predominio. Fíjense la forma, ¿verdad? Pablo Sica sintetiza que la intervención de Wegener en dos criterios, a través de un tema escenográfico unificado y en la segunda por medio de una calibrada composición volumétrica y espacial. Wegener imagina para la Langstrasse un pórtico continuo cuya altura llega a la tercera planta con el propósito de unificar el anticuado aspecto de las casas desiguales en altura. Y eso cambió totalmente inspirándose en las ciudades romanas. Bueno, acá seguimos con algunas imágenes más para interpretar la situación de Karlsruhe, cómo se conecta como la parte antigua y la nueva ciudad, ¿verdad? Cómo va el ensanche de la ciudad. Wegener intenta con estos ejes ordenar la ciudad, crear nueva centralidad y relacionar de una manera más directa las instituciones colectivas que ayudan a una mejor orientación de la ciudad. La visión focal o centralista coincide con la organización monárquica del Estado. Acuérdense que en Alemania todavía había un poder absoluto, no como Francia, que ya se estaba separando, se estaban alejando de los reyes, ¿verdad? Todas las resistencias reales de la Europa del siglo XVIII, Versalles, Karlsruhe, responden a este tipo de ordenación perspectivista. Todas las residencias reales, perdón, en cuyo punto focal se encuentra el Palacio de la Realeza,
El tema del tridente, que es la salida, esta que vemos así a partir del punto radial donde está el edificio, de los edificios, están los edificios más importantes, es un argumento característico de Versalles, hecho en Versalles, en Popolo y en Karlsruhe. En el periodo neoclásico se incrementa la formación de instituciones como medio para ordenar y reglamentar las funciones de la ciudad. La concentración de la actividad arquitectónica posibilita dirigir y controlar ideológicamente. La reforma de las instituciones sociales está inspirado en la filosofía social y la teoría económica de los enciclopedistas y sus círculos. Las instituciones intentan ser el medio para resolver los problemas que presentan las ciudades. A las mismas se le entiende como redentoras de la cada vez más amplia dispersión. O sea, las instituciones se buscaban que estén concentradas para mantener el concepto de ciudad, o sea, la imagen de la ciudad. Las instituciones se dirigen cada vez más hacia una consciente colectividad, favoreciendo la construcción de edificios autosuficientes como hospitales, cárceles, universidades, escuelas. Eso vamos a ver después también con Napoleón, cómo él va resolviendo esos problemas, dando más servicios a la ciudad. La ciudad todavía conserva la concepción barroca, pero con ligeros cambios y una búsqueda del edificio articulado. O sea, a partir de esos ejes articula la ciudad. La concepción de la ciudad está influenciada por los cambios producidos en esas épocas. La revolución científica y los desarrollos del conocimiento. Bueno, acá vemos la segunda mitad del siglo XIX continuaban las intervenciones llevadas a cabo. Bueno, en Italia también importante hablar del neoclasicismo y vimos ejemplos de esto en Milán, en la Plaza del Duomo de Milán. También hay ejemplos de esto en una galería de Berlín que se llamaba Kaiser Gallery. O sea, hay ejemplos y conceptos parecidos en muchas ciudades europeas de esa época. Bueno, entonces en Italia se presentaron las acciones en la etapa del neoclasicismo con los pasajes. Eran unas calles pero techadas con techos de vidrio. Estas proponen una concepción espacio-temporal introvertida. Acá podemos ver las plantas y podemos ver imágenes y fotos actuales. En el pasaje, lo interior y lo exterior se relativizan. La orientación y los límites se confunden. El tiempo se condensa, o sea, es como que parece como que está bajo techo, pero sigue siendo, ¿cómo le voy a decir? Un espacio, una continuidad, pero sin salir afuera. Bueno, el espacio de los pasajes cobran importancia a finales del siglo XVIII con la incorporación de nuevos materiales como el hierro. Acuérdense que también estamos en ese proceso de intermedio en lo que es el neoclasicismo y después entra en el historicismo en el uso del hierro, ¿verdad? Y el vidrio, que permiten nuevas posibilidades, especialmente en la cubierta donde se consiguen salvar mayores luces, donde se consiguen salvar nuevos y aventurados diseños con ello, desde cubiertas planas, con pendiente, cúpulas y variaciones de estos sistemas. Unido a las decoraciones de esa época, consiguen así ser los centros de atención de los transeúntes. Los decorados y los nuevos materiales utilizados crean espacios cercanos a lo fantástico o lo ilusorio y presentan mundos irreales. Eso era algo ficticio, pero era una zona nueva para trabajar en la parte de los comercios, los mercaderes, ¿verdad? El papel de los pasajes pasan a ocupar los grandes almacenes las grandes tiendas de esa época que preconizan las actividades específicas con énfasis en lo interior cerrado y controlado, es decir, que se pasa de la variedad de los escaparates a lo unificado del almacén. En Roma también hubo intervenciones en la etapa del neoclasicismo, que es en la Plaza del Popolo, Piazza del Popolo, la Plaza del Pueblo significa eso. Y esa fue una intervención de Valadier sobre lo que existía de la antigua Roma, ¿verdad? Y del Renacimiento,
O sea, ellos hicieron una reestructuración para organizar mejor el lugar. Y todo con un trabajo de perspectiva y también salvando diferencias en cuanto a la topografía del lugar y a los programas existentes, los edificios existentes. Fue la primera figura en la arquitectura moderna de aquel país que llevó a cabo como una ciencia la organización de ciudades, procurando conservar grandes zonas verdes. Justamente a partir de ahí se conectaba esa plaza con unos parques que estaban más sobrelevados, había como una especie de belvedere. También ubicaron, eso es muy típico de los franceses, también el tema de los obeliscos y los ejes, ¿verdad? Así como vimos también en forma radiocéntrica. Otra de las plazas, esta es la plaza de Nancy en Francia. Me rebusqué muchísimo para que ustedes vean la diferencia en lo que era, cómo iba surgiendo todo esto, los cambios de la ciudad en el neoclasicismo, ¿verdad? No porque no era muy grande la intervención, sino más puntual, ¿verdad? Entonces, en Nancy, Francia, se crearon una serie de plazas relacionadas entre sí. En muchas ciudades fueron creadas, no solamente como mera sucesión de elementos con mucha independencia, sino que todas juntas constituían una progresión rítmica. Esta es la plaza de la ciudad de Nancy, que se llamaban las tres plazas de la ciudad de Nancy en el estado de Lorraine. Bueno, y ahora entramos al de Inglaterra. Y vamos a empezar a hablar un poquitito de lo que pasó y en paralelo de la urbanización, cómo se iba generando, ¿verdad? El Reino Unido estaba experimentando una rápida urbanización durante el siglo XVIII, que fue bastante largo. Y la proporción de la población que vivía en las ciudades probablemente creció más rápido que en cualquier otro lugar de Europa, porque ustedes saben por la revolución industrial, toda la presencia de los mercaderes, de las fábricas de tejido y todo lo que se iba, el carbón también para generar energía, entonces atraía a la masa de áreas rurales a las ciudades. En Inglaterra el porcentaje de población que vivía en las ciudades era de más de 2.500 habitantes, pasó de algo menos del 20% a algo más del 30% en un siglo. Londres es el ejemplo más llamativo, la mayor ciudad de Europa occidental, que en 1700 albergaba a 500.000 de personas. Duplicó su tamaño en 100 años a convertirse en una de las 3 mayores ciudades del mundo en el año 1800. Las provincias no se quedaron atrás, las ciudades industriales, sobre todo, y los puertos, como Manchester, Birmingham, Liverpool y Bristol, pero también estaban los balnearios y los spas, como les dije hace un rato, la ciudad de Bath es una de ellas, que pasó de 2.000 a 3.000 personas a tener en 1700 33.000. Así que imagínense, de 1700 a 1800 se fue a las nubes su crecimiento, en 1800 se desbordó. Y todo por el paisaje, el concepto y la forma de construir de la burguesía inglesa. Este desarrollo demográfico y comercial ejerció una gran presión sobre las infraestructuras urbanas, cuyo trazado había cambiado poco desde la época medieval. Sobre todo en Inglaterra no se toca mucho la estructura de la ciudad porque son muy conservadores, ¿verdad? Sin embargo, la creciente presión sobre las calles de la ciudad no solo se debió a la transición de la comercialización urbana y la industrialización a un nivel superior. La creciente demanda de servicio de entretenimiento urbano adquirió una importancia considerable, como fue lo que se observó en el desarrollo de la ciudad de Bath. Como les dije, fue una antigua terma romana. A partir de finales del siglo XVII, las ciudades trataron de atraer cada vez más al consumidor mundano con instalaciones de entretenimiento y salud. Visitar, pero también residir en ciudades bien abastecidas y atractivas, se convirtió en una opción cada vez más importante, en cierto modo una necesidad social para la élite que manejaba mucho dinero, ¿verdad? No solamente los príncipes, la realeza. La oferta de tiendas de lujo, conciertos, teatros, asambleas, paseos formales, jardines recreativos, bibliotecas, salón de té, etc. También había instalaciones para beber y bañarse en los balnearios y spas. O sea que se complementaba esa parte con todo ese paisaje tan interesante. Había también otro
tema, el tema de la comodidad en las viviendas. La gente mandaba a construir casas mucho más cómodas, más confortables. Todo esto atrajo a los más ricos a vivir en las ciudades y en una medida desconocida hasta entonces. O sea, creció totalmente, sobre todo la ciudad de Bath. Para que los nuevos establecimientos de ocio funcionen debían ser accesibles. O sea, teníamos que pensar en las calles, ¿verdad? Esto significaba que los consumidores y clientes tenían que desplazarse a la ciudad o si ya vivían en ella de su casa hasta el lugar de ocio o lo que no era una tarea fácil. Ya era bastante difícil viajar fuera de las ciudades, pero una vez adentro era aún más difícil porque las calles eran angostas, de tierra, con la lluvia se inundaban. Acuérdense que en Inglaterra llueve casi todos los días. Las calles y callejones eran a menudo ruidosos y sucios y las aceras estaban mal mantenidas por el paso de los caballos o a veces era inexistente. Y bueno, y ahí también después vamos a ir viendo la presencia de los ferrocarriles, ¿verdad? Cómo se va desarrollando y la gente circulaba a través de los caminos de trenes, ¿verdad? Le llaman de fer, como dicen los franceses, las vías de ferrocarriles. Bueno, hablando ya sobre lo que es más puntualmente BATS, podemos ver las imágenes, el territorio, las campiñas, las ondulaciones y el nuevo concepto de vivienda en tira que a ellos le llamaban las crescent. Esta actividad económica que surgió en BAT generaba un gran tráfico de vehículos, personas y animales en gran parte desordenado, así como una impresionante cantidad de residuos, suciedad y estiércol de los caballos. Los caballos eran de hecho la principal fuerza motriz que transportaba a la gente, ¿verdad? Existía paralelamente en Inglaterra una ciudad que era el producto de una gran riqueza de conocimientos arquitectónicos. Aunque había crecido para satisfacer propósitos diferentes, era la ciudad de Bath. Pero acuérdense que tenía una gran herencia romana. Ahí, por ejemplo, en la foto de abajo vemos lo que es las termas romanas, la parte de la ciudad romana en la ciudad de Bath. Los romanos llegaron hasta el border, hasta antes de Escocia. Escocia ya no era tierra de romanos, pero Bath está abajo del border de Inglaterra. Utilizar las termas romanas formaba parte de una especie de hábito social, te daba un estatus, digamos, ¿verdad? Era un obligado lugar de reuniones con buenas compañías y relación social. Las piscinas eran grandes, las piscinas de aguas termales, saladas y daban salud, porque las termas tienen azufre. Entonces en el cuerpo te sentís mejor, te deja de doler los huesos, te mueves mejor, la gente se iba a pasar a tomar sol porque había piscinas sin techo y bajo techo. Bueno, fue desde el principio, bueno, ahí eran lugares de reuniones, buena compañía y relación social. Fue al principio una ciudad para el esparcimiento de una burguesía enriquecida, anónima y heterogénea, o sea, de diferentes lugares. Era un lugar de atracción para la aristocracia, para los artistas, los hombres de letra y también para los empresarios y mercaderes que estaban en boga en ese momento. Fue construida para la nueva sociedad burguesa, la que tenía dinero en ese momento. John Wood completó el Circus y el famoso Royal Crescent, que el Circus es esta casa que está en forma semicircular. Este conjunto de edificios que eran unas casas unidas formando una elipse abierta. Nada le obstaculiza a la vista, solo existe un extenso prado que desciende nuevamente hacia la ciudad y más allá se extiende la campiña. Y acuérdense del paisaje, de esos parques que vimos, el paisajismo inglés, cómo se conectaba con estas casas, a diferencia de las casas paladianas de los grandes, de la nobleza que vimos. Este era el mismo concepto para la gente burguesa, para la clase media y clase media alta, pero que no era, así que no tenían propiedades en el campo. Bueno, estas casas son conocidas como crescent porque dan una impresión de monumentalidad y están todas unidas sin separarse. La ciudad fue una obra de especuladores, grandes arquitectos de la época construyeron ahí y se observaba una disciplina y una vigorosa tradición. O sea, la idea se cumplía y se leía ese concepto. Bueno, más imágenes de la zona esta que les mostré. En la ciudad de Bath
marcó el momento en que a una obra de la clase media se le da el mismo tratamiento. Eso que le estaba diciendo, cómo cambió el concepto. Esa era la referencia a la nueva clase inglesa, ¿verdad? Después de la Revolución Industrial. El Royal crece en general al final del siglo XVIII, un tipo de barrio residencial que había llegado a ser una forma de expresión general en arquitectura, que eran las viviendas colectivas, ¿verdad? A principios del siglo XIX, las plazas y crecen de Londres extendieron la tradición barroca de una adaptación a la naturaleza, de la residencia humana hasta los edificios para vivienda de clase de un nivel inferior. Y ella dejó de ser ya un privilegio de las clases acomodadas, como le dije. Pero esta forma de construir ciudades sumaba los conocimientos arquitectónicos de la época y de la cual fue un ejemplo Bath, no les pareció convenir a las nuevas condiciones creadas por la industria. O sea, por un lado, a los especuladores no les convenía. Con su exigencia de dignidad y proporción, ella no representaba otra cosa que un estorbo para este caótico periodo de expansión que se dio en esa etapa, ¿verdad? Cuando ciudades y centros industriales crecían con gran rapidez. Imagínense, sacaba todo este espacio para la vivienda y lo otro lo que necesitaban eran industria y lugares de producción. Con sus exigencias en urbes industriales como Manchester y Birmingham, el desorden arquitectónico había empezado desde el mismo día de su fundación. Con el desarrollo de las nuevas fuerzas de la industria, la base sobre la cual se apoyaba la construcción de ciudades se vino abajo con rapidez vaporosa. O sea que esto duró un tiempo y después continuó todo el desastre que se estaba generando, ¿verdad? En las ciudades más industriales. La desorganización se extendió de las ciudades industriales a las más antiguas y se preocupaban más por hacer fortuna que estar viviendo de una forma así más saludable. El aumento del poder de producción llegó al máximo. Esta situación trajo como consecuencia la aparición de barriadas y por el otro el que se procediera a la construcción de viviendas grandes y sin decoro alguno. Nadie tenía tiempo para vivir con dignidad porque se había perdido ese equilibrio. Había una profunda incertidumbre espiritual y el hombre, cuanto más inseguro de sí mismo se sentía, más probaba de fortalecer su creencia en la verdad y estabilidad de las cosas por medio de la creación de edificios en un estilo grandioso y pseudo monumental. Bueno, y ahora entramos en la parte de Francia, porque acuérdense que esto pasaba entre 1700 y 1800 en Inglaterra, pero en Francia tardó en presentarse. Vimos en Nancy un ejemplo, vimos en Milán, en Karlsruhe, Alemania, pero en Francia se tuvo que esperar, digamos, toda la etapa de Luis XV, que con todo su absolutismo, termina el barroco tardío de ellos y empezó ¿cómo les voy a decir? Todo este cambio, ¿verdad? Bueno, en el clasicismo en Francia se corresponde con Luis XVI, 1754 a 1793, y que asume la corona desde 1779 a 1792. Pero se tienen que acordar que tuvieron la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue en 1789 como una respuesta a todos los abusos de poder y el absolutismo de los reyes y las condiciones tan malas que tenían en las ciudades. Bueno, y ahora con esto que vamos a ver van a entender, ¿verdad? Voy a mirar por la hora. Bueno, entonces surge el arquitecto, digamos, el constructor Jean-Jacques Gabriel en 1762 con una contribución urbanística de proyectar la Place Louis XV, que se llama actualmente la Plaza de la Concordia. Fíjense la imagen de abajo, cómo se diseñó y cómo quedó actualmente. Después vamos a ver la segunda etapa de Napoleón, la misma imagen, pero más porque se hizo eso, ¿verdad? El arquitecto creó una plaza novedosa y abierta a la naturaleza en la periferia de París. Esta Plaza de la Concordia se conecta con los jardines de las Tuileries del Louvre, el Palacio del Louvre. O sea que esto es una zona súper turística de París. O sea que vos si te vas al Museo del Louvre vas a pasar por esta plaza, cuesta luego cruzar muchísimo porque está muy grande y después seguís allá en Élysée y te vas a todo al Arco de Triunfo, un eje que hay en la ciudad.
El arquitecto creó una plaza novedosa abierta a la naturaleza en la periferia de París en ese momento, pero actualmente está totalmente ya integrada. Rompió así con la tradición de las plazas cerradas francesas, ya que 3 de sus lados están limitados por muros bajos que permiten la relación con el entorno. El cuarto lado del enorme rectángulo se encuentra dominado por los dos importantes edificios simétricos diseñados con fines exclusivamente urbanísticos, enmarcar el eje central abierto de la plaza, a cuyo término debía erigirse en un lado la iglesia de la Madeleine, que era muy importante era la patrona de París. Durante el periodo de la regencia, que es cuando va terminando el poder de los Luises, la nobleza y la alta burguesía abandonan Versalles y se trasladan a París, donde se entregan plenamente al placer tras las rígidas imposiciones establecidas por el rey Sol. Después Luis XV se convierte en un rey impopular por reafirmar el poder absoluto de un sistema económico deteriorado y por sus muchos cambios de gobierno e intriga, lo que se une a su nefasta política exterior. Luego de esto se precipita la crisis política y social que se produce con su nieto Luis XVI, quien con su poca firmeza y su aislamiento progresivo del pueblo lleva a cabo la Revolución Francesa. Justamente ahí puse las imágenes de como los cuadros famosos que vimos de Lacroix, y eso sobre lo que era el momento de la Revolución Francesa y el concepto de la liberté, fraternité y egalité del el himno de Francia, ¿verdad? Bueno, entonces propicia la revolución, lleva a cabo, o sea, por no haber hecho gran cosa, el pueblo se manifiesta y llegan a lo que es la Revolución Francesa, tan famosa por el respeto a los derechos humanos y a los derechos de las personas, ¿verdad? Y con ello lleva a su condena a muerte, que él muere con su esposa, ¿verdad? Con la que se pasa de una monarquía parlamentaria a una república laica, donde se ensalza la idea de la patria. Se reconocen los derechos para todos los hombres y la iglesia pierde toda su prerrogativa, incluido el monopolio de la enseñanza. O sea, cambia totalmente el concepto de gobierno en Francia. Tras el terror en el que los principales líderes extremistas son ejecutados, se inaugura el directorio, etapa en la que el impulso revolucionario decae y aparece Napoleón y se proclama primer cónsul en 1799 y en 1804 pasa a ser el emperador, lo que supone restablecer las relaciones con la iglesia y por tanto el culto católico. Bueno, en cuanto a, estas ya son imágenes de la transformación de París. Bueno, con Napoleón empieza todo ese cambio de querer volver al prestigio de la ciudad de París, quiere darle todos los beneficios a la burguesía, ¿verdad? Y dejar de lado los grandes castillos que eran para los reyes. Entonces empieza a buscar cómo hacerla grande a París. Entonces invitó a la ciudad, Napoleón, a pensar en la ciudad como un todo y fue uno de los primeros a mostrar el sistema alcantarillado de un mapa de la ciudad. En París se propuso la apertura de carreteras rectas a través de los barrios antiguos y la eliminación de los cementerios y hospitales de la ciudad, denunciando el espacio caótico y enmarañado, una masa de casas en desorden donde parece que solo ha prevalecido el azar. Y tuvo en cuenta en 1765 la destrucción de la isla de la Cité. La isla de la Cité es la isla, significa en español la isla de la ciudad. Ellos destruyen esto para generar una nueva estructura, ¿verdad? Estas concepciones prefiguran entre las grandes obras realizadas por el barón Haussmann. Bueno, y Pierre Pat era uno de los que hizo la parte de los planos, ¿verdad? Monumento erigido en Francia para recordar la gloria de Luis XV en París en 1765, parte de un gran plan de París donde se ha trazado los diferentes emplazamientos de quien ha elegido para ubicar la estatua ecuestre del rey. Bueno, y las transformaciones de París. Poco ya me falta, o sea, vamos a llegar con tiempo.
Durante el Segundo Imperio, porque ¿se acuerdan que Napoleón estuvo en una etapa, lo llevaron preso y después lo volvieron a traer y lo volvieron a nombrar emperador en su Segundo Imperio, ¿verdad? Eso se llama Primer Imperio y Segundo Imperio. Bueno, y acá hay imágenes de la transformación en París con Napoleón, ¿verdad? Ya sea en planos como también los conceptos de edificio que ellos fueron generando, ¿verdad? Y fíjense la destrucción de todo lo que era lo antiguo, lo medieval de París, al cambio que se llevó a la ciudad. Y eso también generó muchísimo gasto, mucha inversión, muchos cambios, y no todo lo que él quiso hacer se pudo hacer. Pasaron muchos alcaldes como para llegar a este tipo de diseño. Y todo eso les digo, el día que, ojalá que pronto termine esta. Entonces, el día que vayan a Europa y vayan a conocer, van a dar cuenta que lo más lindo, todo lo que se ve de París es de la época de Napoleón. Los palacios, los castillos, esos son de los reyes, ¿verdad? Pero también hay zonas que quedaron de la antigua París, que es la París medieval, que también se puede ver. Y hay imágenes que creo que también les agregué que para ustedes puedan observar. Bueno, durante el Segundo Imperio, trabajos de Haussmann se constituyeron la modernización del conjunto de la capital francesa, llevada a cabo entre 1852 y 70 por Napoleón III y el señor Haussmann, que fue el alcalde, algo como un alcalde o un eh, director de áreas urbanas, por ahí es, porque no, el prefecto no sé cómo se traduce. El proyecto cubrió todos los dominios del urbanismo, tanto en el corazón de París como en los barrios periféricos. Calles, bulevares, vemos las imágenes, bulevares son las avenidas amplias con veredas anchas y árboles plantados a los costados. Reglamentación de la fachada, las alturas iguales, todo parecido, todo unificado, espacios verdes, mobiliario urbano, redes de alcantarillado, los desagües, el abastecimiento de agua limpia, equipamientos y monumentos públicos que eran muy importantes para el tema de la parte militar que le atraía muchísimo a Napoleón. Fuertemente criticado por algunos de sus contemporáneos por el enorme costo, como le dije, y por haber reducido la mezcla social, o sea que no hubo una gran mezcla tampoco porque implicaba mucho gasto, ¿verdad? Olvidada durante una parte del siglo XX y después rehabilitada por el descrédito del urbanismo de la posguerra. Esos trabajos condicionaron para siempre el uso de la ciudad para sus habitantes. Sentaron el fundamento de la imagen popular de la capital francesa, que es la que les dije, superponiendo al viejo París y a sus callejuelas pintorescas, pero hay rastros de esa parte. Un París moderno hecho de anchos bulevares y plazas despejadas. Bueno, imágenes de cómo fue intervenida la isla de la Cité, la isla de la ciudad, que es la del medio, donde estaba algunos programas, y acá una imagen de la ciudad antigua, como era París, que hasta ahora hay callejuelas que se pueden ver así. El emperador moderno y decidido frente a una ciudad medieval, a cambiar, porque no podía pues, ser una capital así tan sucia para ser la capital de Francia, porque los reyes se preocupaban en su castillo cada vez más lindo y se olvidaban del pueblo. Entonces este emperador, este Napoleón, fue todo lo contrario al resto y quiso dar lugar a la ciudad, a los ciudadanos, ¿verdad? Entonces la isla de la Cité fue remodelada por Haussmann con nuevas calles que se ven rojas, en color rojo, espacios públicos en azul y edificaciones en azul oscuro, la que vemos en color más fuerte. A mediados del siglo XIX, el centro de París, contrariamente a la creencia popular, no era más que una ciudad de la Edad Media. París siempre se había reconstruido por sí misma. El crecimiento demográfico de la capital en el siglo XVIII y las primeras décadas del XIX causó una densificación considerable de las áreas centrales, es decir, los barrios situados dentro de la antigua muralla, porque la ciudad de París también estaba rodeada de murallas, y esas fueron abriéndose para generar estos proyectos. Esta muralla fue rectificada después en tiempo de Luis XIII. Una red de calles estrechas impedían la circulación y las casas acogían a una población pobre, cada vez más numerosa, y en estado de insalubridad.
De acuerdo con las ideas de la época, la estrechez de las calles y la altura de los edificios impedían la circulación del aire y la dispersión de las mismas portadoras de enfermedades y muerte. Las clases ricas tendían cada vez más a salir de sus barrios y se instalaban en los faubourgs, unos barrios especiales, al norte y al oeste. Fue este proceso de pauperización del centro, con la peligrosidad política que lo acompañaba, lo que se quiso atacar básicamente con las obras de Napoleón. Y el plan Haussmann. El emperador Napoleón encomendó la tarea entonces de remodelar a París. Estas son las imágenes de sus propuestas, ¿verdad? Totalmente diferente a lo que estábamos viendo, caótico y sucio. Y en la segunda mitad del siglo XIX la ciudad todavía conservaba vestigios de su pasado, ¿verdad? Los edificios eran demasiado grandes para unas calles bastante estrechas, que además tenían condiciones insalubres. Aparte, todo el tema de la suciedad, ¿verdad? En este contexto, el barón Haussmann, porque fue declarado barón después, comienza a proyectar un París diferente, con amplias avenidas, así como le dije, y en cuanto a la fachada, los edificios se diseñan siguiendo el estilo neoclásico, homogeneizándose y respetando ciertos parámetros. No resulta complicado identificar algunos de los mejores ejemplos, como la Plaza de Charles de Gaulle, el Arco de Triunfo, que es una excelente muestra de la grandeza del barón Haussmann que quería que luzca París, ¿verdad? Pero también era originario de esa época el Palacio de Garnier, que hoy es conocido como la Ópera de París. Después también la estación de Lyon, el Hotel de Ville, la calle que atraviesa el Jardín de las Tullerías. También es famoso el Boulevard de Haussmann, que creo que está acá, y sin duda que es uno de los más representativos. Las viviendas de Haussmann tienen ciertas similitudes. Vimos recién en una de las imágenes. En primer lugar, todos los edificios de una misma calle debían tener una altura parecida y proporcional al ancho de la calle. Asimismo, no podían pasar de las 6 plantas. En aquel momento se construyeron 40.000 edificios, de los que alrededor de 60 se conservan en la actualidad, 60%. Otra seña de identidad del estilo arquitectónico de Haussmann son las grandes ventanas, ¿verdad? O enormes ventanas, así como la presencia de balcones. Eso es típico en la fachada, balcones continuos. Por su parte, las decoraciones ornamentales de la fachada se encargan de añadir un toque de lo más señorial y sofisticado. Y al interior de las viviendas también exhiben elementos comunes, como los techos altos, las puertas grandes o los suelos de madera. Bueno, acá vemos algunas de las intervenciones que hasta hoy en día están presentes, ¿verdad? En 17 años, el prefecto de París estableció 600 kilómetros de alcantarillado, 135 kilómetros de calles, ¿sí? Y construyó ayuntamientos para distritos, escuelas, diseñó plazas, así como vimos el príncipe en Alemania, parques, bosques, estimuló la inversión privada, reconstruyó barrios en el centro de la ciudad y diseñó los futuros crecimientos de las afueras. En pocas ocasiones un funcionario público tuvo tanto impacto, ¿verdad? Él realizó lo que se llamaban los grandes trabajos, las grandes obras públicas del Segundo Imperio y por extensión las transformaciones de la ciudad del siglo XX. Todavía hoy el nombre de Haussmann define a la ciudad y da forma a su paisaje urbano, personifica la ciudad de París actualmente en su identidad urbana más que nada. Bueno, y acá unas imágenes, la iglesia de Santa Genoveva, el arco de la Estrella de París que está en la Plaza Vendôme, que es esta, en la iglesia de la Magdalena, que es la que está en el fondo justamente de la Plaza de Vendôme, ¿verdad? Y la iglesia, fíjense todo el concepto de paisajismo, de perspectiva, el uso de los elementos de la época y cómo terminaba esa vista en la fachada de ese edificio. Bueno, y sitio de la web, bueno, y los espacios verdes también. Haussmann también proyectó espacios verdes, parques muy interesantes, considerando que los ingleses también estaban haciendo eso. Entonces era raro contar con espacios verdes en París y ellos empezaron con esa búsqueda, ¿verdad? Bueno, eso, la ciudad que siempre se había desarrollado al interior de las murallas, que a pesar de sucesivas extensiones, la encerraban, ¿verdad? Entonces empezaron a romper, a abrirse. Seducido por los parques londinenses, Napoleón confió al ingeniero Jean Alphand
futuro sucesor de Haussmann bajo la República, la creación de parques y bosques. Los más famosos son el bosque de Boloña y el de Vincennes, de Boloña, que saqué imágenes de internet. Después están toda la historia de los parques, los paseos. Eh, Cada barrio también tenía una pequeña plaza, ¿verdad? Alrededor de 80 plazas para 80 barrios, siendo la voluntad de que cualquier habitante de París pudiera encontrar una plaza a menos de 10 minutos a pie. Mientras que filas de árboles bordeaban algunas avenidas y se estima que plantaron más de 80.000 árboles por las calles de París. Bueno, Haussmann piensa que París puede ser reordenado de una vez por todas y que esa reordenación debe hacerse con criterio de regularidad geométrica y simetría, aceptando en este punto todo lo que se daba en esa época en la universidad, en la academia. Haussmann no puede actuar como lo harán los urbanistas barrocos, sino que su acción es un continuo estímulo y coordinación de múltiples fuerzas que actúan de modo siempre variable sobre la formación urbana. Bueno, y ya, bueno, de Washington, el estudio de Washington, que fue paralelamente a lo que pasaba en Inglaterra, cómo influenció, pero ellos tuvieron la suerte que a Estados Unidos se fue a vivir L'Enfant, un arquitecto y paisajista francés que se fue y emigró a Estados Unidos y le cayó bien a se presentó a los concursos y él empezó a ganar, ¿verdad? Entonces, una parte del diseño de la ciudad de Washington es creado por él. Después está más hacia 1850, 1800, finales de 1800, es Macmillan, que vamos a ver la imagen también. Bueno, Washington, ya termino hoy la clase de hoy. Una cosa más, que son imágenes que ustedes pueden completar después para leer. El planteamiento de Washington, que fue proyectado por L'Enfant entre 1754 y 1825, se diferenció al de San Petersburgo en Rusia, que también se estaba llevando a cabo, en que los edificios importantes se dispusieron formando un conjunto alrededor de plazas yuxtapuestas a la manera italiana, con calles radiales que irradiaban desde el centro y una superposición compleja de diferentes geometrías. Sobre la base de la retícula urbana, L'Enfant impuso una red de avenidas barrocas sorprendentemente idiosincrásica y que se ajustaba al paisaje y a las vueltas que tenía el río Potomac, le dicen. Sobre ella impuso un tercer orden con los edificios del Capitolio y la Casa Blanca, situados en un extremo en L, y con el Capitolio en el brazo más largo, o sea, se conectaban, un eje había. La intersección de los dos brazos se produce en la orilla del Potomac, de manera que los dos edificios se disponen en el recorrido de la orilla hacia el interior de la trama urbana. Bueno, este es el Capitolio que está más arriba y fíjense, ubicado en una colina, y esta es una de las fachadas. Dos fachadas tiene la Casa Blanca, con el concepto de influencia de arquitectura georgiana, estilo neoclásico y palladiano irlandés. Los materiales, ¿verdad? Todo cómo fue construido, y esta es su planta. Fíjense, hacia un lado tiene el concepto de más neoclásico y en el otro con las curvas. Y la planta de la ciudad, que fue el plan de Washington. Bueno, y acá más o menos la parte teórica. Se fundó en la composición barroca, en particular en las grandes avenidas que recuerdan a Versalles. El hecho de que el Capitolio y la Casa Blanca estén conectados de la basado en edificios monumentales exentos con el concepto de ciudad como paisaje, y a través del edificio del Capitolio y la Casa Blanca, alejado a la orilla del río y con grandes prados de césped delante, deriva los prototipos de las casas inglesas, y que recuerda también al palacio, a los inválidos de París, un palacio, que a diferencia del Louvre estaba emplazado en un ángulo recto respecto al río. El tercer elemento es inusual, ya que en San Petersburgo, por ejemplo, el Palacio de Invierno que está inspirado en el Louvre está emplazado a lo largo del río.
El Capitolio fue más allá del prototipo de la casa inglesa para convertirse en algo completamente nuevo, un proyecto nuevo, un edificio nuevo, ¿verdad? Un modelo de arquitectura, un programa nuevo. La ubicación del Capitolio es uno de los grandes temas, ¿verdad? Porque protagoniza el plano en una clara alusión a lo que es el poder frente al pueblo. El edificio supone el cierre por el este del gran espacio abierto del mall central de la ciudad. Este quedaba abierto por el oeste buscando la sensación de infinitud que facilitaba el fondo fluvial del río que estaba ahí. El eje del mall, que es el eje entre los dos edificios del Capitolio y la Casa Blanca, se cruza perpendicularmente con otro eje norte-sur, el que también acompaña un amplio espacio libre. Este eje generado por el otro edificio de gran simbolismo en la ciudad, la residencia del presidente de la nación. Estos dos edificios eran de urgente construcción y tras fijar su localización fueron comenzados a iniciar inmediatamente. La Casa Blanca fue el diseño de James Howan y el Capitolio según de William Thornton. Ambos edificios entraron en funcionamiento en 1800. Y la capital de Washington fue después declarada capital federal y antes fue Filadelfia. Bueno, acá hay unas informaciones más y sobre todo los conceptos que él trabajó sobre la ciudad que pueden ir leyendo. Y el plan desarrolla, ¿verdad? Una trama reticular orientada norte-sur sobre la que se superpone otra oblicua que abre diagonales en el interior. Acá vemos la imagen de cómo está el obelisco y el Congreso y el Capitolio. La casa de Thomas Jefferson, la casa ¿cómo es que se dice? El fundador y en la casa, digamos, el Parlamento americano. Estas diagonales van marcando los puntos singulares de la ciudad sobre las que surgen amplias rotondas y plazas. La aparente rigidez del trazado presenta alguna deformación obligada por la deseada ubicación del Capitolio en un punto alto. En general, el plan es un ejercicio prodigioso de compenetración entre las posibilidades ofrecidas del terreno y las tramas geométricas que se le superponen. Bueno, y ellos estaban muy conectados. Lo interesante es que sacaron provecho de los lugares más elevados, ¿verdad? Entonces, L'Enfant, que fue el proyectista, logró una brillante composición que influiría profundamente en el trazado de las ciudades futuras y que la llamó City Beautiful al final del siglo XIX. Bueno, y acá están las ideas de cómo él fue creando, uniendo las avenidas y había un concepto en cuanto a la parte geométrica y de poder, ¿verdad? Y la simbología que ellos usaron, porque L'Enfant y muchos de los políticos eran de este movimiento masón, entonces incorporaron todas sus ideas la masonería para diseñar la ciudad. Y bueno, les puso un poco de la simbología para que vayan leyendo y lo que significaba Dios y poder, ¿verdad? Bueno, y los monumentos, cómo se ubicaron en la ciudad, todo estaba conectado bajo líneas geométricas y mucha simetría, ¿verdad? El monumento de Washington, de Lincoln, de Jefferson, Franklin, el monumento de la Segunda Guerra Mundial, la de Corea, eso es actualmente, así se puede ver ahora. Washington es una ciudad planificada, nueva, ¿verdad? Creada por el ingeniero Pierre Charles L'Enfant. Y esta capital se configuró siguiendo los criterios de las ciudades barrocas europeas con grandes avenidas y juego de perspectivas, todo ello sobre una sólida base geométrica. También los jardines de los siglos XVII y XVIII, en particular Versalles y los trabajos de Lenotre o los símbolos de masonería influyeron en él, ¿verdad? Y se notaba esa referencia. El plan de Anfang no fue ejecutado totalmente y incluso fue modificado en parte posteriormente. Y el arquitecto que lo hizo fue Macmillan y quedó de esta forma. Esta es una imagen de 1900 ya, ¿verdad? Entonces fue la siguiente etapa del desarrollo de Washington. Y bueno, y hasta acá, por el día de hoy, voy a sacar, ya está esto, y les voy a llamar la lista, ya justo terminamos, estamos con tiempo, voy a descargar por las dudas la lista, pero voy a llamar lo mismo ahora,
porque me dijeron ayer que sale en blanco cuando se descarga. Bueno, yo hace un rato voy a mirar acá y eh, le anoté hasta Araceli Delgado, Cecilia Franco, Miriam Celeste, Claris Maidana, Germán Peña, Lía, Araceli. No sé si el séptimo, cómo me dan la lista. Araceli Delgado. Después Clarice Maidana, ya está. Lía, María Alejandra Servián. Súper rápido, increíble que pude llegar a todo esto. Ahora a contar lo de la parte de urbanismo, me faltó más de Alemania, más de los países, de algunas intervenciones en Londres, pero ya no hubo más tiempo. Así que eh, voy a ir completando Por más favor, me también llamó. proyectos. ¿Sí? Dalí, estoy escribiendo y después les llamo. Hasta Dalila Ok. Espínola estoy ahora. Germán Peña ya está. Oscar, Oscar Ojeda. Voy a leer lo que se pueden retirar ya. Cecilia Franco, Miriam Celeste, Clarice Maidana, Germán Peña, Lía Schaap, Araceli Delgado, María Alejandra Servián, Arami Campos Cervera, Dalila Espínola y Oscar Ojeda. Hasta ahí llegué. Ahora me falta completar. Oscar Gibbons, al comienzo estuve anotando ya. Después Alex Ando. Alex Ando, ¿estás presente? ¿Estás entendiendo, Alex? ¿Alguna cosa que necesites? Andrea Baranda. Alex, mira que la semana que viene el examen. Ajá. ¿Qué tal estás para tu lectura, para la comprensión? Estoy, estoy sacando fotos y estoy traduciendo. Estoy sacando No, pero yo fotos. de Sí. balde vas a sacar fotos y yo voy a descargar todo en el grupo, Ah, sí, este en también yo el vi. drive. Y sí, ese Está drive todo también. eso. Sí, estaba mirando. Porque Y para para, leer. para leer, Pero sí. vos podés, vos que manejas tu idioma, podés buscar en tu idioma en internet y vas a tener Ah, sí, muchos sí, datos. La ese también. Sí, organización podés mirar. sí, ese también. Gracias, profe. Sí, porque me preocupa. Yo ya le hablé al profesor, Ah, al director, me dijo que vea qué problemas tenés para en el idioma. tema de idioma, ¿verdad? Sí, es Pero, que profe, yo no hablo sí. japonés, pero no sé Pero cómo puedo. estoy estudiando, estoy estudiando en castellano, ese necesito para vivir acá. Por eso. ¿Y hace cuánto viniste? Estoy anotando, Dayana, ahora hay un número 18 invitado, no sé quién es, alguien que no me figura, voy a preguntar enseguida. Anoto todo, Eugenia Rojas, Jessica Jiménez. ¿Cómo está? ¿Estás estudiando español? Alex, ya se retiró Sí, Alex. sí, sí. Estoy ¿Y hace cuánto que viniste a Paraguay? 5 años por ahí, cinco años por ahí. Ah, pero ¿y recién empezaste arquitectura o ya hace rato? No, 5, sí, 5, sí, no, no es recién. Ah, Ah, sí, 5, sí, pero por ahí. ¿seis 5 años, años 5 o años, 6 meses? 5 años. ¿Y ahí terminaste el colegio acá en Paraguay? De bachillerato, sí. Ah, Eh, Yo no pero tenés que... entiendo palabras difíciles. Estoy Ah, estudiando como para más vocabulario. sí, eso me dijo también el director, decirle que estudie el idioma porque eh, ese es un problema para el examen, no sé qué, si no sé, te puedo ya tomar oral o qué, en último caso, si no te es difícil. Ah, Tengo que ver eso. Bueno, voy a llamar la lista de vuelta. Hasta Oscar Ojeda llamé. Oscar Gibbons, para que no me digan si me olvidé de alguien, porque a veces no es. Alex Ando, Andrea Baranda, Araceli Núñez, Araceli Sanabria, Cecilia Franco, Dayana Ann, Eugenia Rojas, Jessica Jiménez,
Leo G, Miriam Orue, Ronaldo del Valle y Andrea Benítez. Están todos, porque hay una persona que no me sale su nombre. Profe, hola. Sí, sí. A mí no me llamaste, Daniel Cristaldo, profe. Bueno, ahí y yo te estoy diciendo, no me sale, no sé. No, pero yo puse mi nombre ahí para entrar, profe. No sé por qué no sale. Y no sé, hay otro más. Espera un poquito, te vamos a revisar porque... No, vos sos, a tocar poco vos. Y sos vos y no reconoce tu nombre. Podés mirar en la en la pantalla. Así es. Hay gente que... Bueno, entonces Daniel Cristaldo, no hay más otro que no le llamé. Hola. Están todos ya. Bueno, entonces el test va a ser solo sobre arquitectura neoclásica, ¿verdad? Y vamos a responde, completa y reflexiona. Y todo lo que es arquitectura, las características, ¿verdad? La parte de arquitectura Palladio, la georgiana, la parte de urbanismo y de paisaje. Pero lo que no quiero es que me aprendan de memoria, sino que entiendan. Tienen mucho material, tienen todas las clases que yo les preparé. Después también quiero que miren la parte histórica. ¿Con quién estaba primero? ¿Qué pasó? Eso de Napoleón. ¿Por qué pasó? ¿Qué problemas hubo entre Inglaterra, Francia? ¿Y por qué surge en Inglaterra, después en Francia? Y traten de entender porque es un estilo bastante complejo. Por eso le di mucho tiempo. No me quiero apurar en darle así. No sé si les pareció interesante, porque a mí verdaderamente estar investigando todo esto me resultó muy lindo, aprendí muchísimo porque yo generalmente enseño historia 2 y historia 4, ¿verdad? Historia 3 tenía que investigar más porque este estilo es bastante complicado, porque empieza en 1720 y se va hasta 1850. Entonces, y se va en diferentes, este es el primer estilo que se vuelve internacional. Entonces hay que ir analizando todas las etapas. Por ejemplo, ¿por qué se hacía en tal lugar en ese año? En cambio, no era todavía neoclasicismo, sino se lo consideraba barroco tardío. O por qué en Francia dejaron de tener reyes y en Inglaterra, teniendo reyes, actuaban de otra forma, o en Alemania también, en Italia. O sea, era todo, estaban en contra del absolutismo, pero seguían teniendo, estaban gobernados por reyes, príncipes y todo lo que sea la iglesia también, tenían mucho poder. Bueno, entonces es interesante y vayan leyéndolo de a poquito, despacito, tómenlo. Yo hice así, la verdad que yo no tendría que escribir tanto, pero como hay tantas cosas para leer de neoclasicismo, les hice así como por orden cronológico y también quiero que lean las líneas del tiempo. Voy a subir el examen esta noche o algo así, ya tengo que repartir a la facultad porque ellos tienen que hacer el informe. Y voy a decirles, repito otra vez, todo para... Nuestro examen es el 16 y ese día, hoy estamos 9, ese día me tienen que entregar. O sea, nosotros tenemos el tipo C, así es. 60% es el examen y 40% el proceso. Y yo le voy a tomar el proceso a ustedes. No se olviden la asistencia y también a mí me dijeron que los que no entregaron su prueba ¿cómo se llama? Esa prueba diagnóstica, eso también forma parte del proceso. Yo tengo la lista de todos los que entregaron. Cualquier cosa, cualquier duda, me habla la delegada o me llaman ustedes y conversamos, ¿verdad? Yo estoy siempre cerca, no prendo toda la hora mi computadora, pero sí con mi celular trato de responder rápido. Y bueno, eso nomás. No sé si hay alguna duda, ya terminamos. Bueno, eso y le tomen todo ese PowerPoint. Sí, hay tres lugares que yo puse dos PowerPoint que eran los anteriores, ¿verdad? Pero eso desechen y este es el último. Este es el que es
el que dice 0904, el que está en mi carpeta Drive. Y después están unos libros digitales que también ustedes pueden leer. Está ahí, hay videos también que pueden utilizar todos esos materiales de recursos, sobre todo para los que tienen problemas de idioma. Ahora en el caso creo que tenemos 3 alumnos orientales acá, no sé si todos manejan bien el castellano, pero el que más tiene problemas es Alex. Entonces, es interesante que vean los videos o si no, buscan material. Esto, lo que yo le estoy dando pues en japonés, en francés, en inglés, porque es parte de la cultura, de la historia universal, ¿verdad? Entonces, sí o sí va a haber la información. Y pueden seguir ese orden que yo hice como para entender, ¿verdad?